Una de las experiencias más universales y más humanas que podemos tener es la soledad. Es una peculiar compañera de camino, un sentimiento complejo que a veces trae paz, pero en otras ocasiones nos abruma sin que sepamos bien qué hacer con eso que remueve dentro de nosotros. Todos nos sentimos solos en algunos momentos. Eso no significa necesariamente que nos sintamos mal. En ocasiones la soledad es buscada, hasta anhelada. En otros casos, la ausencia de vínculos más inmediatos, la distancia con otros o el silencio, lejos de ser algo opresivo o amenazador, se convierte en escenario apacible en el que transcurre nuestra vida. Saludos amigos, bienvenidos. Estamos en 49 o más, el programa de Canal Diocesano, en el que cada semana les invitamos a leer un buen libro. Y a veces, como es el caso de hoy, repetimos autores, porque nos gustan, porque nos parecen interesantes. Y lo hacemos con un buen amigo que nos acompaña ya, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Efectivamente, esta temporada con un autor que también tratamos la temporada pasada, porque yo creo que la repercusión de este libro no ha pasado desapercibido en ningún ámbito de la Iglesia, yo creo que también de la sociedad. Sí, quizá porque el tema es de tremenda actualidad, a mi modo de ver. Bailar con la soledad, que es un libro de... Preséntanos tú al autor. De José María Rodríguez Olaizola, jesuita obetense, unos 40 años de edad, aparte de, pues, es sociólogo también, aparte de jesuita, y pues ahora mismo está desarrollando un proyecto muy interesante, es esa mirada a la sociedad desde la fe, viendo la vida cotidiana. Él es autor de numerosas publicaciones, de libros, el año pasado hablamos de uno de ellos aquí. La alegría también de noche, ha publicado entre otros Hoy es ahora, Gente sólida para tiempo líquido, Contemplaciones de papel, En tierra de nadie, El corazón del árbol solitario y este que vamos a hablar ahora, Bailar con la sociedad, del año pasado, el año 2018, que yo creo que es un libro muy interesante. Ahí tenemos, yo tengo la cuarta edición, no sé por cuál irá ya, pero seguramente lo dobla ya. Bueno, interesante, pues hay muchos motivos, en función de cada uno cuando se lea el libro, pues encontrará seguramente distintas páginas, ¿no?, que parezcan de interés. A mí me parece, y advierto ya a las personas que nos siguen, ¿no?, que claro, puede haber muchas personas que se estén preguntando, bueno, hoy estamos en una sociedad, si algo tiene la sociedad en la que vivimos hoy es precisamente la conexión, dice el mismo José María, ¿no?, una hiperconexión en muchos casos. Bueno, pues esta es la paradoja, que en medio de una sociedad hiperconectada, podríamos decir, hay un drama cada vez mayor, que es el de la soledad. Sí, es lo que vamos a ir desgranando en los cuatro grandes bloques que tiene este libro. Al principio, en la introducción, pues pone de manifiesto que evidentemente es una experiencia humana y universal el tema de la soledad. Es un fenómeno, un sentimiento complejo, que en algún momento pues se acerca a la vida de todas las personas, y él invita a aprender a bailar con ella. El tema del arte, del baile, de la música, en cada capítulo viene introducido también por una obra tal vez de teatro o de cine muy interesante, y él se marca un objetivo claro al comienzo del libro, dice compartir la reflexión y ayudar a que tú continúes. Es un libro pues que te abre mundos, no es un libro para leer de un golpe, sino que es para un libro de reflexión donde en algún momento de estos capítulos te vas a ver reflejado. Sí, bueno, yo iba a decirte que me he visto reflejado en el primero, más que nada porque el bloque primero tiene un título que a mí nada más, claro, me hace recordar una canción de un autor, bueno, pues que tú sabes que sigo, ¿no? La soledad es amante inoportuna. Sí, y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa amante inoportuna que se llama soledad. Ya digo, todos los capítulos comienza pues con un pequeño poema, una canción, un libro, y bueno, intenta describir en este primer bloque cómo es la soledad, cómo esa soledad puede llegarnos a todos nosotros y cómo es diferente. Él por eso se da cuenta de que somos, cada uno es distinto, y esa soledad, aunque nos llegue, pero no tiene no es algo completamente que podamos abarcar cada uno, no da una directriz, sino que cada uno lo va a tener con un distinto matiz. Por eso el primer capítulo que habla ahí, que lo titula Archipiélago humano, yo creo que es muy interesante. Sí, porque, claro, ahí se leen, por ejemplo, afirmaciones que necesitan de su explicación, a mi modo de ver. Nadie es una isla. Sí. Sin embargo, hay mucha gente que vive como si fuese en una isla.
Empieza con esa cita, Nadie es una isla, de Thomas Merton. Él habla de que somos archipiélagos, que las personas podemos vivir aisladas. Y claro, evidentemente es lo que cuando habla del tema de las cárceles, la celda de aislamiento, donde una persona no puede tener comunicación con el mundo exterior, tal vez sea la soledad más dura, y habla del aislacionismo, que es esa mentalidad excluyente, esa mentalidad que te lleva a estar incomunicado, que como apuntabas tú, en esta sociedad. Por eso no somos completamente islas, sino que siempre en algún momento de nuestra vida tenemos esa conexión. Hay un punto de soledad, pero también hay un punto de esa tensión entre moverse entre la soledad y el abrazo, el habla hacia las otras personas. Claro. Por eso podemos dibujar, ¿no?, algunos rasgos, si quieres, ¿no? Él se atreve a dibujar como rasgos que tiene la soledad, sí, diversos. Ahí él comienza hablando, poniendo las pautas de esa soledad en las diversas etapas de la vida, desde un punto de vista psicológico. Habla de la soledad del niño pequeño, que hoy en día pues hace eco de los pequeños, como viven con padres muchas veces ausentes, esa soledad de la distancia, de los padres. Días, perdón Antonio, sí, estos días en noticia, lo digo porque es que viene perfectamente, pero no, el drama de las nuevas tecnologías y esos niños que por estar muchas veces quizá demasiado tiempo solos, no tienen ni con quién jugar ni con quién hablar, y sus recursos son las nuevas tecnologías, y de ahí se derivan cantidad de peligros. Sí, sí, como hace referencia, lo apunta aquí, dice ausencia de otros menores con los cuales jugar de un sitio a otro los chavales, y muchas veces carecen de esos vínculos afectivos con amigos. Habla de la soledad de los adolescentes, una soledad en la cual él intenta brillar en esa edad, el mundo se le queda pequeño y a la vez grande. La soledad de los jóvenes, unos jóvenes que tienen esos nuevos retos a los cuales se enfrentan en la vida y muchas veces los afrontan desde esa soledad. La soledad de las personas mayores, habla de la crisis de los 40, de la rutina en que muchas veces se cae, como has pasado más de la mitad de la vida y te das cuenta de que muchas veces pues haces un balance de éxitos y de fracasos, y muchas veces puedes caer en la soledad por el pesimismo. Y termina hablando también de la soledad en la vejez, como tres grandes aspectos, tres grandes soledades: la soledad en la salud, en la inactividad y la soledad en la muerte, porque te das cuenta de todas las personas con las cuales tú has ido conviviendo, pues ya no están entre nosotros, ya te has quedado solo. Claro. Otra cosa es si nos planteamos, y ya damos un segundo paso, un segundo bloque, los motivos, ¿no?, que conducen a la soledad. Hay distintos tipos de motivos, podríamos decir, él los clasifica, ¿no?, incluso, ¿no?, motivos personales, por ejemplo. Lo que tú decías al principio, vivimos en una sociedad de la tecnología, de la comunicación, y nos damos cuenta que el hombre está completamente incomunicado. Y él plantea ahí como una pregunta: ¿cómo la Iglesia hoy en día tiene que afrontar este reto, ofrecer una espiritualidad? Él habla de la soledad, porque es esa paradoja. En medio de la comunicación, el hombre vive solo. Entonces, ¿qué motivos? Y él habla el hecho de vivir solo. Y da también un dato muy importante, como en España el 25% de los hogares son hogares unipersonales, y como la mayoría son personas que sobrepasan los 65 años. Te doy un dato que he visto y del que también el propio, que en alguna presentación de este libro, ¿no?, con José María ha aparecido, y que me ha parecido estremecedor, unido a esto que tú cuentas. Es el planteamiento de que en el Reino Unido, que yo esto lo desconocía, se ha llegado a hacer el planteamiento de un ministerio para la soledad. Ante el drama que tienen detectado también en cifras, parece ser que mayor que el de nuestro país, de personas solas. Y se ha llegado a plantear esto como una cosa desde el punto de vista de gobierno, ¿no? Porque algunas personas lo han elegido, pero otras al final terminan quedándose solos, y eso es un auténtico drama. Habla también de la sociedad líquida, muy importante, de Bauman, donde pues antes había una serie, como él habla, de recipientes, el filósofo, sólidos, donde una persona pues permitían contener la vida, pero hoy en día no. Hoy en día nos quedamos solos. Él habla de las dimensiones de la vida, se han vuelto líquidas, la dimensión religiosa, la dimensión política, la porque en dimensión muchos casos cultural, no existen, ¿no? No existe. Y al final lo que tenemos es el hombre líquido, ¿no? Hay una falta de referencias. Sin principios. Claro, eso es precisamente la falta de referencias. Una persona busca qué referencias tiene en la vida y todo es imprevisible. Antes él habla de que una persona con cierta edad ya más o menos tenía su vida hecha, un trabajo estable, su familia, y hoy en día eso todo ha desaparecido, no tenemos referencia. Entonces es esa soledad de la falta de identificación con la otra persona, una soledad de falta de raíces, y no solamente de raíces, sino falta de bosques enteros. Él habla aquí de esa sociedad líquida que está presente. Me parece muy interesante, aunque solo sea porque estamos en un medio de comunicación, que hagamos una referencia a otro tipo de motivos, los mediáticos, dice.
Sí, porque el mundo de la información nos ofrece una cantidad de herramientas para estar comunicados. De hecho, todos sabemos, personas mayores que con su WhatsApp, los medios de comunicación, pero ¿qué provoca eso? Muchas veces la pérdida de la capacidad de conversación entre las personas. Eso es ahí, eso muchas veces lo comentamos, que vas a un restaurante, a un bar, y está un grupo de personas y cada uno está con su móvil, no comunicamos y hemos perdido eso. Entonces, él habla, la conversación es un arte, y como un arte que es, se necesita un aprendizaje, esto es así. Y es necesario que él se da cuenta como cuando dos personas hablan, lo cotidiano, dice, da paso a la confianza, y la confianza a la confidencia, y eso es lo que se ha perdido. Claro. Porque eso no puede darse, entre otras cosas, con personas a las que no conoces. Lo digo pensando, Antonio, y hablando, por ejemplo, de las famosas redes sociales, ¿no? El error, que es algo que menciona él aquí también, de pensar que porque tú tengas 2.000 amigos en Facebook, tienes 2.000 amigos. No. Todos tenemos la experiencia de personas que te han solicitado amistad y tú no la conoces, no sabes ni quién es. Al principio creo, por lo que pone, que cuando se creó Facebook había puesto como límite 5.000 amigos, que es cosa que hoy en día se ha quedado muy corto. ¿Quién iba a pensar que iba a tener 5.000 amigos, como tú dices? A la mayoría ni lo conoce. Entonces ahí se pierde esa intimidad, esa capacidad. Y luego también apunta la comunicación como una auténtica batalla. Esto lo vemos en televisión. El diálogo como debate. Y el debate dice como combate. Y eso se ve en televisión y es lo que los chavales están viendo. Cuando vas a clase, los chavales no tienen esa capacidad de dialogar, simplemente se enfrentan. Habla como que siempre estamos como por dos bandos, uno en contra de otro. No hay esa capacidad de entablar ese diálogo que te lleve a intercambiar posturas y acercar tu postura a la de otro, no solamente como un combate o un rechazo. Has hablado de batalla, no te pierdas otra batalla que menciona también aquí José María, la de los likes. Sí. La batalla por conseguir like, cuánto daño y cuánto sufrimiento a mucha gente. Hoy estoy pensando ahora en concreto, por ejemplo, en Instagram. El grado de popularidad, lo que la gente busca, y la gente dice una auténtica presión, y eso los chavales lo ven, hacen cualquier cosa para tener mayor número de amigos, y no solamente de amigos, sino de like, de me gusta, para que... Esto es, sí. Efectivamente. Es una presión con lo cual los chavales, y no solamente los chavales, muchas personas conviven de su manera cotidiana. Bueno, y por último, estarían motivos que podemos llamar de tipo existencial, ¿no? Que conducen a esta soledad también, sin duda. Y parte de ese, hablábamos antes de la canción, ahora también de unos versos de Miguel Hernández, las tres heridas que todos tenemos, la de la vida, que es una vida muchas veces zarandeada, ahora lo comentaré un poquito, la vida del amor, que nos descoloca también hoy en día, y la vida de la muerte, que hoy en día la sociedad occidente nos aturde. En primer lugar, habla de la herida del amor, dice, deshojando la margarita. La gente, cuando también viene unas estadísticas de un artículo que publicó un periódico hace un par de años nada más, donde hablaba de cuando en España la media de matrimonios es de 16 años de durabilidad del matrimonio, y la gente se casa con 33,2 años. Entonces, esa idea del amor de para toda la vida hoy en día se ha roto. No existe. No existe. Y habla de Christine Wilkinson, la gente de las segundas oportunidades. Entonces, ¿por qué es eso? Habla, en ese artículo defendía de que muchas veces las relaciones son simplemente pura fachada, no se ahonda. ¿Por qué? Porque ahondar significa un esfuerzo por entablar ese diálogo, por conocer a otra persona, y ese esfuerzo hoy en día no se da. Entonces hay un exceso de sentimientos, pero no de profundidad. Y hace referencia en este punto también a unas claves que nos da el Papa Francisco en Amores Leticia sobre las heridas del amor, que son muy interesantes. Dice el Papa: confusión del compromiso con la atadura, la dificultad para el encuentro, conversación y silencio, la cultura de lo provisorio, la indecisión e inmadurez afectivo-sexual, la falta de tiempo para el diálogo y la escucha del otro, la maternidad egoísta o negada. Son un amor vulnerable, lo que provoca hoy en día, que en definitiva, apunta el Papa, que no es otra cosa que una forma de egoísmo. Es importante también cómo habla, por ejemplo, de la idea de la muerte, cómo en Occidente hoy en día la muerte se intenta silenciar, y eso es así. Nos ponemos mecanismos frente al dolor y no priorizamos lo realmente importante, que es intentar dedicar tiempo importante a los otros ante la herida de la muerte. Y por último, en este bloque habla de la herida de la fe. Comenzamos en el siglo XIX con el ateísmo, con Marx, Feuerbach, Nietzsche, luego da el siglo XX, el siglo del consumismo, habla de esos grandes templos hoy en día que son los centros comerciales, y luego también en España, como dice, estamos arrastrando en los últimos 40 años
una reacción frente a los 40 años anteriores por parte de la sociedad y de la Iglesia. Y el hombre al final, en esta parte, dice como último punto el silencio de Dios ante el tema del mal que siempre está ahí. Bueno, la tercera parte es muy bonita, a mi modo de ver, porque creo que es la que pone luz. Personas que nos estén siguiendo y que nos estén escuchando ahora, pues puede parecer que hasta ahora lo que hemos comentado es como una especie de análisis crítico, negativo, un tanto si se quiere, ¿no? de esta realidad, ¿no? Pero llegado este momento hay un bloque en el libro llamado así, con este título, Bailar con la soledad, iluminado por el Evangelio, y entonces se le da a la soledad como otra visión, podríamos decir. Me parece muy bonita esa parte. La introducción a esta parte dice, somos imagen de Dios, pero de un Dios que se encuentra, una soledad que está habitada. Eso es muy importante. Entonces el Evangelio es el que va a responder a esa soledad con la invitación al encuentro. Dicen, el Evangelio tal vez no se habla mucho de soledad, pero sí se hablan de situaciones de soledad, historias que reflejan de alguna manera esa forma de soledad, esos encuentros de Jesús que nos traen luz, que esos encuentros de Jesús que se convierten para el cristiano y para las personas del Evangelio en música compartida. Y va desgranando una serie de episodios de Jesús en los Evangelios en los cuales sí nos vemos reflejado en uno u otro. Me gusta una frase, porque me parece que da muy en el clavo de una problemática existencial, yo creo, del hombre de hoy, ¿no? Es esa de, joven, decídete, que no se puede ser todo en la vida, ¿no? Sí. Es decir, escoge tu proyecto, quizás esta es una de las cosas más difíciles, ¿no? Escoger un proyecto de vida y ponerte a realizarlo, ¿no? La parábola del joven rico, dice, Jesús no exige, llama, no impone, propone, no obliga, invita. Invita a Jesús, al joven rico y a todos nosotros a tomar una decisión en nuestra vida. Tenemos que elegir, y eso conlleva muchas veces el miedo a equivocarnos, y el hecho de decidir también exige un aprendizaje en la vida, ir descubriendo cada uno, que eso es lo realmente yo creo difícil e importante, hacia dónde tiene que elegir, y eso al final te va educando la responsabilidad. Y ahí hay un capítulo que me parece muy interesante, que es el tema de las expectativas, de las falsas expectativas. Estaba yo pensando el daño que hacen, lo malo, que es pues crearse falsas expectativas, y esto a veces lo hacen los padres de hoy, esto es una opinión mía personal, con los niños y adolescentes de hoy, por ejemplo, ¿no? Sí, habla aquí de Marta y María, dice cómo tendría que estar Marta, cuántos reproches le echa a su hermana, cómo tendría que estar ella, esa soledad por esas expectativas incumplidas, y él habla aquí de un amor asimétrico, que muchas veces se dan en las relaciones, y es que es así. Entonces uno se crea una serie de sueños que luego la realidad nos lleva por otros derroteros, y habla de esa precisamente dinámica de las expectativas, que muchas veces superan a la persona, claro, y le lleva a esa frustración, a esa soledad. Bueno, hay un fenómeno, para que nos dé tiempo a todo, ¿no? El tema del fracaso me parece también muy importante, ¿no? Sí, esta es una frase que no sé de quién es, corrígeme tú, ¿no? La famosa frase que yo se la he oído ya y la he leído, ¿no? En muchos libros, ¿no? El éxito tiene muchos amigos, pero el fracaso pocos. Sí. Y ¿quién no tiene experiencia de esto, ¿no? Cuando en la vida todo te va maravilloso, pues te salen amigos de las piedras. Claro. Pero como te vaya un poco mal... Y qué mejor parábola que el hijo pródigo. Ahí habla del padre, del hijo mayor y también del hijo pródigo, donde dice, bueno, el fracaso te lleva, en primer lugar, a un silencio atroz en tu vida, al abandono, a la recriminación, que eso es lo que hay que intentar superar. Es una experiencia, el fracaso, solitaria. Ahí es realmente donde te ves solo, cuando tú, como apuntas, claro, cuando la vida te va bien, claro, la gente se te arrima. Cuando fracasas, realmente te ves solo contigo mismo. Y es necesario buscar otra música. Y él habla aquí de recuperar la propia historia, con humildad en primer lugar, por haber reconocido tus errores, y en segundo lugar, tener la capacidad también de pedir ayuda, no quedarte ahí enfrascado en ti mismo. Entonces, ser capaces en ese silencio atroz del fracaso, humildemente pedir esa ayuda, ver el pasado y recuperar tu propia historia, que es importante. Vamos a dar un salto ya para irnos a la última parte, porque yo quisiera que nos dé tiempo y nos quedan unos pocos minutos, Antonio. El tiempo pasa volando. Encuentros, es la última parte de este libro, también muy, muy interesante, porque a mi modo de ver da pues claves muy ciertas también de análisis, ¿no? Empieza haciendo un análisis de un fenómeno que
probablemente muchas de las personas que nos están viendo han sido testigos, ¿no? La tribu, sí. El fenómeno de la tribu. Sí, la introducción aquí, este capítulo es muy interesante porque, claro, Jesús habla de comunidad. Eso es muy importante. Los discípulos están llamados a vivir y a trabajar juntos, que es lo que nos pasa en el ámbito social y en el ámbito de la Iglesia. No podemos vivir solos. Y es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, que son muchas veces nos empeñamos en marcar esa distancia. Muchas veces no lo vemos, no lo vemos, sí. Deberíamos ser capaces de verlo. Y hay que aprender, él dice, a permanecer juntos. Y empieza desde el grado, podemos decir, un poquito más fuera del interior, que es la tribu. Y ahí habla en la cual todos nosotros formamos parte, cantidad de grupos sociales que no somos conscientes, pero que nos formamos parte de eso, es decir, el grupo colectivo laboral, del grupo de amigos, los que tienen hijos que llevan al crío al cole o a la actividad extraescolar, y comienza hablando de la tribu de aquel famoso 11 de julio del año 2010, la final del Campeonato del Mundo en Sudáfrica, el gol de Iniesta. Y aquello dice, pues bueno, fue un entusiasmo colectivo total, que se cayeron las barreras, que fue capaz de hacer que muchas personas bailaran juntos por unos días, personas que no se conocían absolutamente de nada. Entonces, ahí parte de eso para darnos cuenta de la posibilidad que tiene la persona del encuentro, incluso con esas personas que no teníamos nada en común. Dice, luego, poco a poco se fue diluyendo, se fue pasando eso, pero esas barreras que parecían completamente infranqueables se rompieron. Por eso habla de la importancia de esa tribu, de ese clan, teniendo en cuenta la tentación que podemos caer de convertirlo en una secta, claro, sí, algo excluyente, luego, que nos separa. Algo más, digamos, concreto es ese otro concepto que a lo mejor pues alguna persona también lo utiliza, el de mi gente, que ya es un número más reducido, son los míos. Sí, esas relaciones más cercanas, de la familia, de los amigos, de las parejas, donde están centradas esas relaciones en nuestra vida, que él habla que no puedes vivir sin ellas, todos necesitamos tu gente. ¿Por qué? Porque esa gente es lo que llamamos, son las relaciones que merece la pena luchar por ellas y aprender a trabajarlas, esas relaciones en las cuales tú te sientes seguro, te sientes protegido, te sientes como en tu casa, por eso hay que echar el resto ahí. Y entonces da una serie de elementos esenciales que tenemos que cultivar con nuestra gente. En primer lugar habla de la gratuidad, hablamos antes de la simetría con Marta y María. Muchas veces también dentro de nuestro círculo de esa gente más íntima hay el fenómeno de la asimetría también, pero visto como la gratuidad del amor no exigiendo nada, no midiendo nada. Habla también de la generosidad, esa capacidad de entrega que tenemos que tener nosotros, de la aceptación. Y hay una frase muy curiosa, dice, si me queréis, quererme por mi defecto, que por mis virtudes ya me quieren los otros. Claro, cuando tú te encuentras con un amigo, hay que querer al amigo como es. También es importante la libertad, la cercanía, el amor. Esa gente no se exige, sino que se va descubriendo. Uno tiene que decir con quién y cómo. Claro. Y eso es un proceso que lleva tiempo. Y por último habla de la perspectiva, las relaciones realmente como una historia que se va consolidando a través del espacio y del tiempo. Dedicamos un último minuto, si te parece, a un tema también muy interesante, que es el del interior, ¿no? La vida interior, la profundidad. Claro, es una afirmación un tanto, no sé si decir incorrecta hoy, ¿no? En esta sociedad en la que vivimos, decir que todos tenemos vida interior, ¿no? Porque esto se niega, se quiere negar muchas veces hoy, ¿no? El hombre, en definitiva, al final de su vida, si se hace un análisis exhaustivo y yo creo que concienzudo y sincero, tiene esa sed de trascendencia. El sentimiento más interior nos lleva a la búsqueda, nos lleva también a preguntarnos. Y ahí pues nos encontramos con Dios en medio del mundo. Habla de cantidad de imágenes y de expresiones que utilizamos para referirnos a Dios que están tomados de nuestro mundo, como puede ser el padre, la madre, el viñador, el alfarero, la sabiduría. Habla también de la escucha de la palabra, y aquí nos da un pequeño tirón de orejas a los cristianos, porque nos habla de la Biblia, de cómo la Biblia dice, ni conocemos, ni comprendemos, ni sabemos leer sin caer en fundamentalismo excesivo. Entonces, dice, ahí tenemos un gran reto los cristianos, la Biblia, la celebración de los sacramentos, que yo también esto nos da un toque, a mí me hacía que pensar, dice, a menudo a las personas la celebración de los sacramentos no les dice nada, dice, es un ritual vacío, que no entiende, al que se asiste como un mero espectador. Dice, hay que poner en ellos, cobran sentido cuando somos capaces de poner en ellos nuestra propia existencia. Y por último, habla dentro de este bloque de la vida interior, termina hablando con la oración. Hay muchos modos de rezar, somos un montón de personas, dice, pero cada uno va dando sentido con la oración a lo que va haciendo en su vida. ¿Por qué? Porque Dios siempre está al otro lado de la oración. No tenemos tiempo para más, Antonio, ¿eh? Se nos ha acabado el tiempo. Creo que es un libro interesante, ¿eh? Baste este ratito
que hemos echado aquí para invitar a las personas que nos veis a leer este libro, ¿no? Este Bailando con la soledad, que hoy nos ha traído Antonio, un libro que firma José María Rodríguez Olaizola. Y vamos a despedir el programa siempre, como siempre hacemos, con un texto que escoge Antonio. El texto habla de las etiquetas que muchas veces ponemos a las personas y está tomado de un libro anterior de José María Rodríguez Olaizola, Mosaico humano, pero yo creo que es muy adecuado y a lo que hemos comentado hoy. El problema es funcionar solo y completamente por etiquetas. Dividimos el mundo y empezamos a dispensar carnés de amigos y enemigos en función de las propias vivencias, sensibilidades o educación, y así se van poblando nuestros espacios vitales de calificativos. Hace tiempo escribía en otro lugar algo que creo que puede ser muy pertinente recuperar en este punto. Vamos a jugar a desmontar generalizaciones. No todos los de derecha son fachas, ni los de izquierda perroflautas o pesebreros. Ser funcionario no es automáticamente signo de trabajar poco. No todos los andaluces viven del Estado, ni todos los curas son pedrastas, ni todos los obispos son carcas, no todos los políticos son corruptos, no todos los sindicalistas son unos jetas, no todos los catalanes son tacaños, no todos los de tu partido son honrados y los otros impresentables, no todos los gays son promiscuos, ni son todos sensibles y nobles, no todas las decisiones del partido con el que simpatizas son correctas y oportunas, y todas las del partido que te revienta son idioteces. Los jóvenes, por el mero hecho de serlo, no son más solidarios, comprometidos o generosos que los mayores. Por la misma razón, tampoco son más flojos, más frívolos o más superficiales. No todos los madrileños son castizos, no todos los empresarios son explotadores, ni todos los trabajadores son víctimas de un sistema clasista. Del mismo modo que no todos los empresarios son dinámicos creadores de empleo, ni todos los asalariados son vagos preocupados por su propia holganza. No todos los espectadores son tontos, las rubias tampoco son tontas, de hecho muchas rubias no son realmente rubias. No todos los asturianos son afables, ni todos los pucelanos son fríos. No a las etiquetas, a los prejuicios y diagnósticos simplones, que la vida es sutil, compleja y las personas somos diferentes y llenas de peculiaridades.